2x3 en salud. Saludos, muy buenas tardes amigos y amigas de 2x3 en salud. Bienvenidos a esta nueva versión de su programa preparado con muchísimo cariño. Muy buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, Doris. Yo le dije a nuestros invitados la semana pasada que tú me dejaste sola, que te Es fuiste de verdad. vacaciones, pero que eran muy merecidas. Sí, y aprendiendo lo que tú me haces a mí cuando te me marchas. Sí, claro que sí. Doris. Mira, Tati, ¿todo bien? ¿Cómo estás tú? Bien, Doris, en pleno calor, porque tú sabes que ya estamos en agosto. Ay, sí, tremendo. Tú sabes, Tati, que esta semana quería comentarte lo que, a raíz de este caso del joven Pumarol y lo que pasó en el ensanche Naco, este joven que lamentablemente fue vecino por vecino tocando la puerta y fue agrediéndolo. Y se puso entonces sobre el tapete el tema de la salud mental, de nuevo. Del que nuestro tanto hemos país, escrito y hablado. Del que tanto hemos escrito y hablado, y se habla de la necesidad de esa salud mental, de esa atención, aunque se dice que, aunque todavía no se ha comprobado, pero se dice que él tenía sus atenciones, sus problemas psicológicos y sus atenciones médicas por esta condición. Pero se pone sobre el tapete las necesidades del país en esta materia. Recientemente el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, hablaba que realmente sí, aquí hay un déficit grande de psiquiatras. Recordemos de que se habla que hay de quizá menos de 300 especialistas y que el sistema necesita mucho más. Pero Tati, perdón, tú y yo sabemos que no solamente la necesidad de más psiquiatras, ¿verdad?, que tenemos en ese sentido. Correcto. Vi el tema, lo he leído. Y pienso que es un tema de falta de voluntad política y falta de prioridad, porque como dices tú, se ha escrito mucho, se ha hablado mucho de la salud mental, todo el tema se pone sobre el tapete, sobre todo nos rasgamos las vestiduras cuando ocurre un caso como el del joven Pumarol y esas víctimas, incluyendo su padre. O sea, la salud mental ya sabemos que post pandemia, antes ya había problemas, ya lo existía, pero post pandemia todo se exacerbó. Entonces, ¿por qué no? Si faltan psiquiatras, que no es solo psiquiatra, como dices tú, hay un problema de unidades de intervención en crisis. El presupuesto. Donde tú tener de larga estancia o de mediana estancia. Correcto. Unidades, lugares donde la familia pueda acudir con facilidad. Porque aquí las unidades de atención en crisis son escasísimas las que hay. Y para un paciente poder ingresar a una de ellas, ya tú te imaginas todo lo que hay que pasar. Hay que buscar muchísimos padrinos. En el sector público muchísimos padrinos y en el sector privado muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Exactamente. Para por donde poder ingresar un todo paciente. Es muchísimo por donde quiera. Exactamente. Entonces, el otro tema relacionado con eso es la seguridad social, la cobertura y los medicamentos, señores. Para el que tiene una persona con una necesita medicamentos, porque no todo el que tiene problemas de salud mental necesita medicamentos, ¿verdad? A menos que no se haya una condición de una enfermedad diagnosticada. Realmente sí hay que tratarla con medicamentos. Correcto. No todo el mundo lo necesita, pero eso solo determina el especialista. Entonces es un tema de priorizar. Prioricemos la salud mental. Veamos, es la salud mental. El otro tema relacionado con eso es también la cantidad de estigma que todavía hay a quien se supone, y el que la tiene. Aquí hay gente que tiene una condición de salud mental, un deterioro por lo que sea, y le teme porque dice yo no estoy loco. Lo esconde, igual que la familia que también lo esconde. Correcto. Por eso mismo, como tú dices, porque esa estigmatización que hay frente a ese paciente, que es uno de los graves problemas, y aparte de lo caro y lo costoso que es el acceso, que ya tú y yo lo habíamos comentado, la importancia de que se cubra, como dices tú, la seguridad social, no solamente una consulta médica, porque hasta eso es difícil para un paciente. En el sector privado es sumamente costoso, son escasos los médicos psiquiatras que aceptan una tarjeta de seguro médico. Y en el sector público, aunque hay servicios de psiquiatría y de psicología en los hospitales, ya tú te imaginas la larga lista de espera y el tiempo que debe esperar un paciente para poder recibir una Doris, consulta. Si es un problema, por ejemplo, conductual que lo resuelve el psicólogo, la verdad es que son 5,000, 6,000 y hasta 7,000 pesos para usted ir a un psicólogo, señores. Entonces, la gente termina buscando un cura
buscando una iglesia, yéndose a confesar, buscando y cosas, otras buscando alternativas, otro tipo de otras alternativas que no son las alternativas Y profesionales. entonces la familia con un paciente con salud mental, con enfermedad mental, está solo, lamentablemente, está como quien dice abandonado, porque Correcto. tiene ellos mismos que buscar sus propias soluciones cuando el Estado debería ser responsable de mucha parte de eso. Así es. Miren, señores, nosotros nos vamos a quedar con el comentario de la salud mental, porque para nosotras como profesionales de la salud, del periodismo especializado en salud, ojalá que ese sea un tema priorizado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social en el catálogo básico y por la Superintendencia de Salud. La seguridad social debe priorizar la salud mental y no es por el tema Pumarol, caso Pumarol, es por todo lo que ha ocurrido post pandemia con la salud mental. Y por la cantidad de familias que están viviendo esta pesadilla que significa tener un paciente en estas condiciones y no encontrar una respuesta adecuada de parte del Estado. ¿Y qué te parece, Doris, si nos vamos a comerciales y venimos con nuestros dos invitados de esta tarde que son de lujo? Así es, regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos en esta nueva versión de 2x3 en salud y esta tarde tenemos el honor de compartir el programa con dos especialistas de alto nivel y conocidos por nosotros. Son la doctora Evangelina Soler y el doctor Samuel Ramos. Evangelina es presidenta de la Coalición Dominicana Saludable y el doctor Samuel Ramos, fundador y directivo de esta entidad. Ellos nos van a contar para qué vinieron esta tarde. Ellos tienen de por sí su propia presencia, habla de lo que pueden hablar con nosotros, lo que pueden decir. Pero hoy hay un tema especial. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, Altagracia. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes. Samuel, ¿cómo está? Cuánto gusto. Igual. Bueno, un placer, como dice Tati, porque lo conocemos a los dos en diferentes vertientes de sus especializaciones y siempre han aportado al país importantísimas informaciones. Y en esta ocasión sabemos que va a ser así. Vamos a hablar de Dominicana Saludable. Samuel y Evangelina, ¿de qué se trata Dominicana Saludable? ¿Qué buscan ustedes? Mira, Dominicana Saludable es una entidad sin fines de lucro, el cual nace una iniciativa del doctor Samuel Ramos, donde formo también parte de esa primera partida de personas que tienen un interés único y es el beneficio de la población de nuestro país. Apoyar actividades, apoyar iniciativas, tanto iniciativas en el ámbito de salud, pero también todo lo que tiene que ver con beneficio básicamente de la salud. Por ejemplo, nuestras acciones principales son de lucha en contra del tabaco, el sedentarismo, todo lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Definitiva. Es de prevención, es llamar a la gente a darle técnicas de cómo cuidar su salud, más o menos. Definitivamente. Y Samuel, que es cardiólogo, con esa vocación siempre de servir a la población, pues tuvo esa iniciativa. Y en ese sentido, pues lo acompañamos básicamente para todos estos temas, y en el caso actual estamos tratando algo muy puntual, que es el tema de etiquetado frontal de alimentos, dando el apoyo, un espaldarazo a las autoridades que han emitido una resolución que ya tiene aproximadamente casi 2 años, con una vista pública que culminó ahora recientemente, apoyando al ministro de Salud con esta tan importante moción para que la población dominicana pues mejore esa conducta alimenticia que cada vez está más cerca de lo dañino, porque la población dominicana está aumentando la tasa de obesidad, porque se ha visto un incremento en las últimas décadas de lo que son las enfermedades como la hipertensión, la diabetes
y todo lo que se deriva a partir de una persona hipertensa y una persona obesa y una persona con afección cardiovascular, precisamente por esto que nosotros queremos llevar a la población, que son cosas que se pueden evitar, porque estos factores de riesgo para estas enfermedades, tanto las cardiovasculares como también las enfermedades del sistema nervioso central, como los accidentes cerebrovasculares, tienen su base en el desarrollo de placas de ateromas, las cuales pueden ser evitables con un consumo de alimentos saludables. Entonces, pero lo que estamos viendo es que la mayoría de los productos que tú encuentras en un supermercado están copados de productos dañinos que la población no logra identificar. O sea, en el etiquetado, aquí no hay un etiquetado que te diga lo que contiene ese producto que puede ser dañino para que la gente tome una decisión inteligente de saber si lo consumo o no. Ustedes lo que están luchando para que en la etiqueta de cada producto se especifique bien, ¿verdad? Es Pero, más o menos eso. Claro. Está la tabla nutricional que existe desde el inicio del siglo XIX, desde el 1916. Okay. Existe esta tabla Vamos con a información nutricional. Vamos a mostrarla. Pero tú la puedes leer. ¿Del 2016 o del 1916? No, 1916. Ahí Yo está. no puedo Por leer. la Evangelina, pues sí, exactamente, para que Los muchachos la tomen, sí. Ujú. Ahí está. Esa tabla, ¿qué nos dice esa tabla, Evangelina? Bueno, esta No, tabla... y ahí mismo, ¿qué es el etiquetado frontal? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Vamos a ver, con Bueno, ese la nuevo producto. tabla tiene la información del contenido de este producto, pero claramente no te dice si ese contenido es dañino para la salud. Entonces, Exactamente. por eso los países, y es una tendencia mundial, y ya varios países del área tienen este tipo de información, donde tú puedes ver unas estructuras octagonales con advertencia de lo que son los alimentos críticos. Y se habla de alimentos críticos aquellos que por sus componentes pueden dañar la salud. Por ejemplo, el exceso de grasa, la grasa trans, la grasa saturada, el exceso de azúcar, el exceso de calorías, el exceso de sal, todo este tipo de nutrientes críticos deben de ser identificados O con sea, una advertencia claramente decirlo que el ahí. consumidor puede elegir en estos empaques, puede elegir si consume o no este producto, porque tú, por ejemplo, puedes tener una persona cuya familia es diabética y tú tienes 25, 30 años, pero la diabetes que tiene tu familia es muy probable que tú lo tengas un código genético, y si tú a los 20, 25 años comienzas a consumir este producto, es muy probable que a los 40 años ya tú tengas datos de hiperglucemia en tu tiene cuerpo. 3 hexágonos. ¿Qué significa? En este caso, tiene una advertencia donde te dice que es alto en azúcar, tiene otra advertencia que te dice que es alto en grasas saturadas, y tiene otra advertencia donde te dice que tiene un alto contenido de calorías. Cuando me muestra eso que señala Doris Samuel, doctor Samuel Ramos, ¿de qué debo yo como consumidor leer, saber cuando yo veo esos 3 hexágonos con esa información? ¿A qué me lleva eso? Bueno, lo primero es que la idea de los octágonos negros es que tenga una información muy clara, que no precise de ningún conocimiento académico. Exactamente. Porque atrás Que se lo habla pueden- de los gramos. Eso se llama información nutricional, lo que la Ok. doctora habló hace un ratito. Y aún La tú tabla, sepas la tabla leer la esta. tabla de información nutricional, Exactamente. te habla de un Gramos. contenido en Ujú. gramos. En gramos. que- Y en algunos casos, basados en 2.000 calorías, cosa que no es estándar para todas las personas. Exactamente. Entonces, ahí tú sabes leer, Ujú. pero lo que sigue a saber leer es saber interpretar. Interpretar. Claro. ¿Qué impacto tiene para mi salud esa información? Ahora, esto no. Esto está muy clarito, te dice Esos exceso exámenes. en azúcares, contiene edulcorante artificial. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que esto te está diciendo? Simplemente tú tienes que saber leer, y cuando tú sabes leer, sabes que la cantidad de azúcar sobrepasa la que es recomendable y que por azúcar te puede dañar tu salud. Exactamente. Eso es lo que pretende el etiquetado de advertencia nutricional, el frontal
no es esto, para que no nos confundamos. Esto sigue igual. Sigue Y igual. eso tiene una reglamentación ¿Cómo se llama esto? Tabla de nutricional. de Se llama. información De información nutricional. nutricional. Tabla de información nutricional. Eso tiene una reglamentación internacional y local. Perfecto. Bien, ahora Que esto... se cumple aquí con Sí, aquello. que se cumple aquí. Perfecto. Entonces, esto lo que pretende es que el consumidor, que tiene derecho, porque es otra de las cosas a las que se apela con este etiquetado, es al derecho a saber, A estar informado. a estar informado que tiene el consumidor. Entonces, aquí tú tienes una información muy clara. Te está diciendo que eso tiene dos componentes que pueden ser dañinos para tu salud. Y hasta sin saber leer, Samuel, Ese es el porque otro si tú punto. le ves 3 o 4 hexágonos de estos negros, tú dices, bueno, pues esto tiene muchas cosas. Entonces, ese es el otro punto. A través de la educación que se va a hacer cuando ya se apruebe definitivamente y se comience a aplicar la resolución, a través de ustedes, los medios de comunicación, los mecanismos que tenga el Estado, nosotros como sociedades médicas, entonces ya nos encargaremos de educar a la comunidad para que la gente sepa que un hexágono, un octágono significa, tiene un componente crítico, un nutriente crítico por encima de lo que es requerido y que puede dañar tu salud. Si tiene 2, 3, 4, 5 o 6, ya tú sabes que tú estás comiendo prácticamente algo Que te está haciendo daño, que te va a hacer venenoso daño. para Así tu es. salud. Doctor Ramos, ¿tiene alguna similitud de esto? Porque cuando ustedes están hablando de ese etiquetado, yo pienso en el tabaco y lo que, por ejemplo, en países europeos le ponen, no sé si hay una relación al tabaco. Este producto mata, ellos son más directos. ¿Hay alguna similitud entre esos etiquetados y la que tiene el tabaco, o sí o no? Bueno, en ambos casos te está diciendo que tú estás Consumiendo. voluntariamente, fíjate que no está prohibido, excepto para los menores, porque el derecho a protección de la salud del menor es un derecho constitucional y universal. Entonces, te está diciendo, te está advirtiendo el daño que te puede provocar eso. Aquí la advertencia en tabaco es un poco débil, porque es un letrero, un label pequeño, muy al igual que pequeño, el de la y bebida que no es en alcohólica. el frente, en el Exactamente. tabaco no es frontal, en el No es tabaco frontal. es en un perfil Ok. de la caja, pero la gente lo lee y ya le están diciendo que el producto Toma su es decisión. perjudicial para tu Bueno, salud. Samuel, vamos a pedirle un permisito. Vamos a irnos a una primera pausa y regresamos con ustedes hablando de este tema tan fundamental y vamos a hablar en qué está esa resolución aquí en República Dominicana. Seguimos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos conversando con los doctores Evangelina Soler y Samuel Ramos. Ellos dirigen la Coalición Dominicana Saludable. Y le hacía la pregunta antes de la pausa a Samuel o a Evangelina, cualquiera de los dos que nos quieran responder, sobre en qué nivel está esa resolución, que sabemos que hace mucho tiempo que ustedes están hablando de esa resolución para que en República Dominicana los productos tengan ese etiquetado frontal. Bueno, la resolución la dejó el ministro anterior, el doctor Daniel Rivera. La debe emitir el Ministerio de Salud Pública, Es ¿verdad? del Ministerio, Es del Ministerio de exclusivo Salud. del Ministerio de Ok, Salud. ¿y qué número es esa, Es una Samuel? resolución ministerial. ¿Te acuerdas? Acuérdate que no se le ha asignado No número. se le ha asignado porque no se ha aprobado. Porque no se ha del todo. aprobado. Ok. Entonces, la dejó el doctor Daniel Rivera Ujú. como una salida rápida a la propuesta de etiquetado frontal, porque la ley, el proyecto de ley de etiquetado frontal está desde 2019 En en el carpeta. Congreso. Y ahora mismo hay dos proyectos de ley, uno en la Cámara de Diputados y uno en el Senado, Perfecto. hablando de etiquetado frontal. En vista de lo dilatado que ha sido ese proceso, el doctor Daniel Rivera decidió ir ganando tiempo y sacar una resolución. Sabemos que no tiene el mismo peso, pero ya vamos avanzando. Perfecto. Termina Daniel Rivera su gestión, el doctor Atala inmediatamente toma la resolución, hace una revisión,
hace una consulta con los organismos internacionales, la OPS, la FAO, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y el Caribe, UNICEF, y todos ellos enriquecen la resolución. Una vez que se enriqueció la resolución, el departamento jurídico hizo la revisión, se dio cuenta que nada choca con leyes ni nada, y está lista para ser firmada, el doctor Atala decide abrir una consulta pública, que ustedes más que yo tienen experiencia en eso, y saben que no es muy frecuente que una resolución ministerial se ponga en consulta pública. Pues el doctor Atala le da 90 días de consulta pública. Okay. Todo el que quiso opinar, opinó. Cuando se cumplen los 90 días, la industria de alimentos en la República Dominicana se acerca y le dice, nosotros necesitamos más tiempo. Estamos hablando de 3 meses. Bueno, el doctor decidió darle 90 días más. Ya estamos hablando de medio año. De medio año. Medio año para que den su opinión. El día después de vencer el plazo, la industria hizo un foro del impacto del etiquetado nutricional frontal en la industria dominicana, un día después de vencer el plazo. Y desde ahí lo que ha habido es dilación para que esa resolución no sea aprobada. No sé. En este momento, te soy sincero, yo sé que la resolución debe estar en el despacho del ministro, esperando ser firmada. ¿Desde cuándo más o menos? Ya después de ese foro y de esos 90 días. No, pero es que 3 ya meses. el plazo se venció. 6 meses. El plazo se ¿Pero cuándo venció. se venció ese plazo, ese último 6 meses? En abril, a finales de abril. Ok. A finales de abril se venció el plazo. Y le digo que la resolución debe estar en el escritorio del ministro. Solo esperando una firma. Bueno, esperando que alguien dé la orden de la firma, porque de su voluntad está firmar. Okay. Y él no lo ha pero dicho es bueno- varias veces. Pero es bueno saberlo porque la próxima vez que veamos al ministro se lo vamos a preguntar. Pregúntenle. Porque la verdad que es un tema de responsabilidad social y de salud. Mira, él ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones que tiene mucho compromiso con esa El resolución. doctor porque, Atala es cardiólogo, recordemos. claro, es cardiólogo y sabe lo que significa la prevención en las enfermedades cardiovasculares, en las enfermedades no transmisibles, y sabe el impacto que tiene la alimentación no saludable. Entonces, por eso él se comprometió a esto. Y cada vez que tiene la oportunidad, lo dice. Doctores, nuestros técnicos están colocando en pantalla de manera permanente 2 productos que ustedes trajeron. Por si alguien sintonizó ahora, vio ahora el programa, es bueno que digamos si estamos promoviendo esos productos, qué es lo que estamos diciendo, porque hay gente que no vio el programa desde el principio. sí. No se trata de una publicidad del programa. Vamos a recordar qué es lo que dicen esos etiquetados frontales en esos productos. Doctora Evangelina. Bueno, tenemos 2 productos aquí que cuando tú vas a los anaqueles de los diferentes supermercados, tú puedes identificar rápidamente, con una vista rápida, lo que es una advertencia nutricional con estos nutrientes críticos, donde en uno de ellos pueden observar que tiene 2 estructuras octagonales con un fondo negro, unas letras blancas, y el otro tiene 3 estructuras octagonales. Uno de ellos dice que es alto en azúcar y que tiene además tiene edulcorantes, y el otro de ellos dice que tiene alto contenido en azúcar, grasas trans y alto contenido en calorías. Entonces, esta propuesta de etiquetado frontal de los alimentos es básicamente para que una persona que no necesariamente tenga un nivel de educación o que rápidamente en la elección de un producto puede identificar cuándo ese producto que va a consumir él o su familia podría ser dañino para su salud, tomando en consideración que las enfermedades crónicas son las responsables en más del 70% de las muertes en nuestro país y en el mundo. ¿Es un modelo de lo que debe ser entonces? Ese es un modelo estudiado científicamente ya, comparado con otros tipos de identificadores frontales como el Nutri-Score, como el sistema de semáforos. Son modelos donde claramente y ya bajo muchos estudios se ha podido identificar qué es lo que funciona en los países en los cuales se ha implementado. Por ejemplo, en Chile, que a partir de 2016 ya esta es una normativa para toda la comercialización de esos productos ultraprocesados,
se ha notado una reducción importante en cuanto a la obesidad. Eso le iba a preguntar, que cuál era ese Ha tenido resultado que se un pueden impacto esperar. positivo en más de un 56%. La gente lo ha asumido como algo beneficioso para su salud y han notado que la escogencia de estos productos está fundamentada en algo muy sencillo, muy básico, pero que les permite rápidamente ponerse en contexto con la salud que quieren llevar a su casa, a su familia, y con lo que son los nutrientes que no le aportan y que al contrario puede ser perjudicial para ellos. En República Dominicana, Evangelina, donde sabemos los altos niveles de hipertensión que tiene nuestra población, de obesidad, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, que sabemos que son las primeras causas de muerte en nuestro país, ¿qué ustedes esperan una vez se logre esa resolución y que la industria empiece a cumplir con ella también, o que se haga cumplir, porque otra cosa es que tengamos el papel y que se cumpla también ya una vez aprobado? ¿Qué se espera? O sea, ¿qué ustedes esperan que se lograría a largo, mediano plazo, qué sé yo, con estas enfermedades? Mira, definitivamente que ya se ha visto que ha habido una reducción en los países donde se ha implementado. Y debo recordar que está en Chile, que está en Colombia, está en México, está en Perú. Países como Canadá también están por implementar y hemos visto todo en la prensa que los Estados Unidos también está en tendencia de este tipo de, claro, porque por ejemplo el modelo que nosotros tenemos tanto comercial como de salud es básicamente el modelo estadounidense, y hemos visto que en los Estados Unidos la población, la mayoría de las personas son obesas, porque tiene uno de los modelos alimenticios peores del mundo, Sí. basado en grasas, basado en azúcares. Es de los peores modelos. Los asiáticos, por ejemplo, no pueden entender esa actitud. Y me decía a mí en uno de esos países que visité, ¿cómo es posible, me decía un funcionario en Asia, cómo es posible que a la hora después de comerse un pedazo de carne de res, me decía él, se tomen una cerveza fría y cargada de alcohol y de azúcar? O sea, en esas culturas la gente no entiende lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Y si se consume una carne, estamos hablando de que es una proporción prácticamente el 15, el 20% de la proporción de estadounidense, porque la mayoría de los estadounidenses consumen pollo frito, consumen hamburguesas, con harina, el pollo, salchichas, ¿sí?, y productos ultraprocesados. Entonces se ha visto que la salud se ha ido mermando y el desarrollo de estas enfermedades que tú mencionaste ahorita, Altagracia, no inicia en la edad adulta, inicia cuando es niño. Entonces la gran preocupación es que cada vez en nuestro país se está moviendo una obesidad infantil, y esa obesidad es el responsable, Samuel lo sabe mucho mejor que yo, de todo el desarrollo de daño en la placa vascular, en el endotelio vascular, ese desarrollo de esa placa de ateroma que finalmente terminará en hipertensión, en infarto, en accidentes cerebrovasculares, en daño en todo el endotelio, y es el responsable de múltiples afecciones renales, cardiovasculares, cerebrales, asociado a cáncer también. O sea que hay una gran preocupación en todo este sentido alimentario, y por eso es que los países tienen esta tendencia de ver cómo se modifican estos malos hábitos para tener, porque ya se ha visto, volviendo a tu pregunta, se ha visto una reducción en estos índices, en estos indicadores, que al final dan como resultado una mejoría en cuanto a lo que son esas enfermedades crónicas no transmisibles. Doctora, denos otro permisito, vamos a la pausa, regresamos de inmediato y el doctor Samuel, que es cardiólogo, nos va a hablar cuando regresemos sobre esas altas incidencias que tenemos en República Dominicana de estas enfermedades no transmisibles. Así que regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta intervención con nuestros invitados especiales, los doctores Evangelina Soler y Samuel
Ramos, directivos, eso fue la garganta, directivos de la Coalición Dominicana Saludable. Y Doris había dejado en el aire la pregunta para el doctor Ramos sobre la alta incidencia de estas enfermedades no transmisibles. Bueno, yo diría que vinculadas también, con un porcentaje también vinculado a estos temas de falta de información sobre qué comemos, lo que comemos, como decía una serie que vi. Bueno, en República Dominicana el 72% de las muertes se explican por enfermedades no transmisibles. 72. El 72%. Y aquí estamos hablando... Hablemos de algunas. Aquí estamos hablando desde que se nace. O sea, contando los recién nacidos hasta el mayor anciano que pueda morir en nuestro país, 7 de cada 10 personas van al cementerio por una de estas enfermedades. Van a visitar el cementerio. Sí, y se van a quedar ¿A ahí. vivir? Se van a quedar ahí. Entonces, ¿cuáles son las principales enfermedades no transmisibles? Vamos a citarlas. Aquí estamos las cardiovasculares, la diabetes, toda la variante de cáncer, las pulmonares, obstructiva crónica y los trastornos mentales. Esas son las 5 ¿Los grupos. trastornos mentales? Los trastornos mentales. Los 5 grupos de enfermedades no transmisibles más importantes. Hay muchas más. Sí. Ya aquí viene entrando los accidentes de tránsito, se están colando dentro de dentro de la mortalidad importante por no transmisibles. Entonces, las cardiovasculares tienen el 35% de la mortalidad en República Dominicana, superior a la mayor parte de la mortalidad de América Latina y superior a la media mundial, que es 33%. O sea, nosotros tenemos 35% de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, hay 3 factores de riesgo que pueden prevenir la mortalidad cardiovascular prematura, porque sabemos que tarde o temprano nos vamos a morir. Exactamente. El asunto es combatir la mortalidad Pero temprana. hay que hacerlo antes, ¿verdad? Exacto, no hay por qué Adelantarla. Son el consumo de tabaco, la inactividad física y la alimentación no saludable. Okay. La Esos tres combinación. factores son los responsables del 80% de la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando tú te agregas para la no transmisible en sentido global, le agregas 2 factores más, que son el consumo inadecuado de alcohol y la contaminación ambiental. Okay. Entonces, en los cardiovasculares, que es donde yo me muevo, o cardiometabólicos, en sentido general, para incluir la diabetes, ya tú sabes la importancia que tiene la alimentación no saludable, que es lo que nos trae aquí al tema. Entonces, cuando tú aprendes a comer bien, cuando tú sabes elegir los alimentos, tú estás previniendo, evitando uno de los factores de riesgo más importantes para enfermedad y para muerte por estas enfermedades no transmisibles, muy particularmente con las cardiovasculares y las metabólicas como la diabetes. Pero para que sepan, los cánceres tampoco se alejan de la enfermedad y muerte por la mala alimentación. ¿Cómo cuáles? Bueno, el cáncer de colon, los cánceres de esófago, de estómago, de páncreas. O sea, la variable de cáncer, porque cuando tú hablas de la alimentación no saludable, la alimentación que puede ser procesada, ultraprocesada, tú no solamente tú estás hablando del contenido nutricional de ese producto, tú estás hablando de un proceso de industrialización que tuvo que agregar un montón de cosas para poder hacer que ese producto perdure en el tiempo, tú poder hacer que un producto que se coma te dure 5 años después de la fabricación, para poder hacer que ese producto rinda más, para aumentar la palatabilidad, o sea, que guste más. Sabor. Entonces, todas esas cosas que le agrega la industria provoca mucho daño a la salud. Y de esas cosas, los que más se alteran es el cáncer, lo que tiene que ver con los aditivos que se le echan, y entonces la diabetes también tiene mucho que ver. Pero si tú vas a lo natural de un producto, donde vienen las grasas trans, hay grasas que son agregadas, por ejemplo, el aceite de palma, aceite de coco, incluso productos que no están permitidos para consumo humano, la industria lo utiliza para agregárselo a los alimentos. Entonces ya tú estás diciendo que tú estás comiendo algo
que de inmediato que lo ingieres te va a hacer daño. Entonces, ¿cuál es la posición de la industria con esta resolución o con esta decisión de que la población pueda recibir información clara de lo que va a consumir? Bueno, la posición de la industria yo te la puedo definir por la palabra de Ligia Bonetti. Es una agenda impuesta por el ministro de Salud. Yo no sé qué tan bien ella se lleva con el ministro de Salud, pero esa fue la palabra que salieron de su boca. Y de ahí para adelante ha habido todo, hasta informaciones tergiversadas, muchas mentiras dichas en foros que se han participado, en publicaciones periódicas. Si ustedes le dan seguimiento este año, ha habido mucha publicación de parte de la industria hablando sobre todo de pérdida de empleos, hablando de problemas con la industria local, cosa que no tiene nada que ver, porque el etiquetado va a ponerse tanto en lo importado, en todo lo que se vende en República Dominicana, sea local o sea nacional, o sea internacional, no importa. Entonces, todo eso se ha dicho. Y lo que está demostrado es que no hay tal afectación de la economía. Al contrario, si ustedes ven la economía en sentido global, tiene que beneficiarse por los grandes gastos en salud. Pero si vamos solamente a la parte que le interesa a los de ganancia, la industria lo que tiene que es migrar, a comenzar a modificar la formulación de sus productos para que ese producto que tiene 2 sellos, mañana tenga 1 y pasado mañana no tenga nada. Y se le quite. Y otra cosa, igualmente se compensa una cosa con otra. Si vemos la industria en sentido global, una industria puede ser que venda menos un producto, pero la otra va a vender más porque tiene productos más saludables. Entonces, viendo el panorama global de la industria, tampoco es afectada. Los productos que son saludables se van a vender más. Entonces, desde ese punto de vista, ahora si tú ves la industria que no le importa nada, que solamente le importa sus ganancias, ahí sí va a haber protesta. Ahora, doctores, yo he visto como consumidora algo. Si usted va a un supermercado, usted puede comenzar a estudiar al que está comprando en un supermercado. La gente va y toma una lata de sardina, la toma del anaquel donde está y la pone en su carrito. Nadie lee nada. O escasa, para no ser tan categórica, escasas personas revisan lo que dice ahí. He visto en las farmacias, en la industria farmacéutica, que usted va a comprar un medicamento en las farmacias grandes, se lo ponen en la bolsita y le dicen, este producto vence en tal tiempo, qué sé yo cómo, esa información. Pero quiero irme a los supermercados y a los grandes centros comerciales. La gente en sentido general no lee nada. ¿Cómo hacer desde el punto de vista de lo que ustedes quieren transmitir, que este programa está a la orden para eso? ¿Cómo hacer para que llegue esa información a la gente y la gente tenga conciencia a la hora de elegir un producto? Bueno, mira, estudiado, te vamos a decir lo que dice la evidencia. La evidencia dice que una persona tarda entre 4 y 10 segundos en seleccionar un producto en el supermercado. Okay. Entre 4 y 10 segundos. No te da tiempo a esto. Pero sí te da tiempo a eso. Porque la prisa de la gente, Okay. O si somos los hombres, la mujer nos mandó a comprar una lata de no sé qué, y le llevamos una lata de no sé qué. Sin ver nada. No tengo nada que ver para satisfacer los deseos de mi mujer. Entonces, esto no te tarda 4 a 10 segundos. La experiencia ya documentada dice que tú no necesitas esa cantidad de tiempo, porque ya de lejos, antes de acercarte, ya tú sabes los sellos que tiene. Entonces, esto es lo que... Cada sello es una alerta. Cada sello es una letra, incluso alerta, incluso sin saber leer, como tú dijiste hace un rato. Entonces, ya esto es lo que está demostrando que tú puedes tener un criterio basado en la ciencia para poder seleccionar. Pero la gente tiene que saber eso por donde quiera. Bueno, pero a eso nos vamos a dedicar nosotros, nos estamos dedicando desde antes de la aplicación. Y por suerte en nuestro país llegan productos que ya vienen marcados, etiquetados. O sea que nos da la oportunidad de que la gente, la próxima vez que las personas que nos están viendo vaya al supermercado, va a mirar esto, pueda ir a muchos productos que vienen de esos países que nuestro país importa, que ya están así, y se pueden ir educando.
y pueden incluso ir tomando decisiones, tomando decisiones. Entonces, eso es lo que te quiero decir, 4 a 10 segundos para tomar una decisión. Ahí no tiene que ver que tú seas estudiante, analfabeto, periodista, médico, ingeniero, lo que sea. No vas a durar No más hay de que ahí. ser un intelectual para tomar una decisión de No, ese ni tipo. que vas a durar más de ahí para seleccionar el producto. Alguno lo hará un día. Pero el que estén llevando regímenes dietéticos, todo ese algunos, tipo de cosas. la mayoría de gente se lleva por recomendaciones. Y lamentablemente en nuestro país en este momento tenemos un problema serio con las recomendaciones y nosotros es otro Que tema. aquí somos todos médicos. Es Samuel. otro tema, es otro tema. Vamos a otra pausa. Yo Sí. soy, hoy me ha dejado Tati que Te sea la yo la dejé que a ti interrumpa. Caramba. Regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos hablando de etiquetado frontal con los doctores Samuel Ramos y Evangelina Soler. Ellos son de la Coalición Dominicana Saludable. Doctora, ¿qué podríamos hacer para ir llevando esa educación a las nuevas generaciones, vamos a decir, porque ya con lo que estamos ahora vamos a trabajar con esto, ¿verdad? Que aprendan a leerlo. Pero con las nuevas generaciones, ¿tienen ustedes en mente algún proyecto que pueda llevarse al Ministerio de Educación para que empecemos ya con los niños, con las escuelas, para que empiecen a tener una alimentación más saludable? Mira, nosotros estamos conscientes de que ahora mismo tenemos que hacer una campaña de educación a la población. Las autoridades, con esta propuesta que viene directamente desde el ministro de Salud Pública, pues trabajar en conjunto con las autoridades de educación para que estas informaciones lleguen a los más pequeños. Y tú sabes que educar desde la niñez es beneficio para la adultez. Es algo que tal vez no se vea tan pronto, no es un proyecto que tú en pocos días puedas ver los resultados, pero los países en los que se ha implementado, por ejemplo en Chile, que está desde el 2016, se ha visto una reducción de la tasa de obesidad y el impacto que tienen las enfermedades crónicas no transmisibles se está estudiando y se ha logrado identificar que, por ejemplo, el 25% de la población redujo la escogencia a productos azucarados, a bebidas azucaradas, y un 10% de la población redujo también su escogencia a cereales. O sea que ya la gente, desde implementarlo en el 2016 y en México en el 2020, se ha visto bajo estudios que estas medidas han tenido un impacto sumamente positivo y que la gente lo ha aceptado de una manera, vamos a decir, muy confiada en lo que es su salud, porque lo decíamos anteriormente, cuando tú tienes esta tabla de nutrición en la parte posterior, que ni siquiera muchas veces tú logras leerla y que tampoco la capacidad para leerla es un elemento común en la mayoría de las personas. Cuando tú tienes una herramienta y la gente es muy inteligente, la gente cuando atenta algo contra su beneficio y la salud, que es un bien tan preciado, logra conectarse con el mensaje. Entonces, básicamente es ustedes también los encargados de llevar la información en los medios, darle un espaldarazo a esta resolución, darle un espaldarazo a esto del etiquetado frontal y a la misma industria que bajen la resistencia, porque esto es una tendencia mundial. Es una tendencia. Y, y no se va a lo detener. que decía Samuel ahorita tiene muchísimo valor. El que se monte en el tren de modificar, como han hecho en otros países donde ya está implementado esto, el que se monte en el tren correcto de comenzar a bajar los azúcares, de comenzar a bajar las grasas, de hacer que sus alimentos sean más potables, más escogidos, va a tener mayor ganancia. Entonces, eso iba a decir, que es lo que le interesa mucho a los sectores de poder, la ganancia. Por ejemplo, hay un producto, o hay unos productos en los supermercados, que son los yogures, los lácteos,
Es escandaloso la cantidad de azúcar que tú a veces compras un yogur y que por salud, Por déjame comprar saludable. esto. Y es escandalosa la cantidad de azúcar que tienen esos productos. O sea, estoy hablando de un renglón, pero debe haber otros, doctor. Sí, realmente es algo que es educado. Bien, dijo Salomón, instruye al niño en su carrera Ujú. y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ujú. Eso significa que desde niño estamos adoctrinando a los niños el paladar de los niños al azúcar. Y el azúcar es adictiva. Por eso ustedes ven a muchos niños pataleando cuando le quitan algo y le dan una paletita y ahí Ya se una vez caen. se callan, claro. Entonces, estamos enseñando a los niños desde pequeñito a comer azucarado y entonces el niño cada vez requiere más azúcar. Y a veces vienen términos que son confusos, natural, integral, incluso cosas que se refieren a la calidad del producto que no debieran estar incluidas en la etiqueta, porque eso sí predispone siendo falso. Entonces, no debiera decirlo. Una gente que ve algo natural, orgánico, que va a tender A buscar, para allá, ¿no? pero eso no te está diciendo saludable. Ah, eso es bueno diferenciarlo, ¿Entendiste? porque la gente cree que todo ya lo orgánico, todo lo natural ahora es saludable. No. Eso significa una forma de preparación. Entonces, lo otro, por ejemplo, integral. Una cosa puede ser integral porque sea rica en fibra, pero puede ser alta en azúcar y alta en grasa Claro. y seguir siendo integral. Claro. Integral, perfecto. ¿Entendiste? No te está diciendo que es bajo en calorías. Entonces, esos son términos que la gente tiene que entender. Por eso el etiquetado no tiene que ver con nada de eso. Solamente te va a informar alto en azúcar, alto en grasa saturadas, alto en grasa trans, contiene cafeína o contiene edulcorante, alto en calorías. Y ya. Porque no es diciéndole a la industria no le No ponga, es no le ponga, es interpretativo. simplemente informa que eso lo tiene. Exacto, no es interpretativo, solamente te dice, eso tiene algo en unas cantidades o concentraciones que es perjudicial para tu salud. Y el mensaje clave, digamos, como decimos los que sabemos de comunicación, los periodistas, el mensaje clave, ¿a quién está dirigido en este momento? ¿Es a las autoridades? Sí, que nos están diciendo que estamos en la parte final. ¿Es a las autoridades que tienen que emitir esa resolución o también va dirigido a los consumidores? Vamos a ver, Evangelina. Definitivamente el consumidor tiene que empoderarse en este tema, pero el mensaje clave es básicamente a las autoridades, porque ya en nuestro país está encaminado en esta propuesta. Afortunadamente vino precisamente desde el Ministerio de Salud y esa resolución tiene que ser apoyada por las autoridades que están por encima del ministro. O sea, esto es un llamado a las autoridades. Para que aprueben. Para que le den ya ese espaldarazo a esa resolución y a la propia industria para que Su responsabilidad logre social. su responsabilidad social Claro. en este tema, pero que logren buscar la manera de que esto no sea una retranca para ellos, porque la gente lo va a exigir y los medios lo van a exigir y el mundo está vertido a la vertiente de salud, o sea, la gente está propiciando mayor Tarde o salud. temprano van a tener que asumirlo. Tarde o temprano. Entonces, Así es. Empezar temprano es mejor. el que comience temprano a mejorar la calidad de sus productos va a tener mejores ganancias. Entonces, eso está claro. O sea, Bueno, Bueno, señores. con ese llamado que hace la doctora Evangelina Soler a las autoridades a que agilicen esa resolución para que el país ya pueda irse encaminando a esta tendencia del etiquetado frontal, nosotros le damos las gracias tanto a los doctores Samuel Ramos como a Evangelina Soler, como a cada uno de ustedes por siempre estar ahí acompañándonos en 2x3 en Salud. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Dos por tres en salud.